Listo, aquí ya. Bueno, bien, estamos hablando sobre la apologética. La apologética, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa apologética? ¿Alguien que me recuerde? Defender la fe. Exactamente, defender la fe. Si es la defensa de la fe, no es para pelear, sino es para que cuando la gente lo requiera, tengamos argumentos para defender en lo que creemos. ¿Sí? Defender nuestra creencia, argumentos lógicos. ¿Cómo podemos predicarle a alguien que es ateo? Si ese alguien de pronto dice, no, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, yo no creo que Dios existe, entonces no podríamos hablarle de Jesucristo si no empezamos por ahí, si no empezamos a hablarle a la persona de la existencia de Dios, de la veracidad de la palabra y podemos convencer a esa persona de que hay un Dios verdadero y de que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si la persona cree en Dios, tiene alguna tipo de creencia en Dios, ya es diferente, pero ¿qué hacer si le sale nos encontramos con algún ateo? En esos argumentos lógicos es en lo que nos basamos para, en esta sección de la apologética que vamos a aprender hoy sobre la existencia de Dios. Hablábamos de la verdad absoluta y la verdad relativa. ¿Quién recuerda algo sobre eso? De la verdad absoluta, verdad relativa. ¿Qué apuntes tenemos sobre eso? A ver, alguien que nos alistemos los apuntes y miramos quién nos recuerda sobre eso. No, la verdad absoluta, la verdad Absoluta. relativa. ¿Sí, mi hermano? Pero es que tengo aquí un revueltijo, pastor, que ni yo mismo me lo entiendo. Bueno, ¿qué tiene? Léanos a ver. Dice, bueno, dice la verdad absoluta o relativa. Dice, la verdad es lo que se obtiene o lo original, porque Sí. Dios es la verdad. Ajá. Sí, por ahí es Bueno, acertado. ¿Qué más? entre lo bueno y lo malo, hasta ahí tengo así, ya tengo esas otras cosas escritas ahí. Ok. Bueno, Ya, ya gracias. anoté lo que decía de los sentimientos, de Sí. los Ah, obstáculos sí. para la verdad, la, los, Ajá. eso así, la propaganda, eso es ya de lo otro que habló Merced, ¿no? Sí, ok, ok. Listo, muy bien. Gracias, hermano Alex. ¿Qué nos iba a complementar? Bueno, bienvenido Giovanni. Y seguimos, Pastora, ¿qué nos iba a complementar? Sí, como decía el hermano Alex, habíamos visto que la verdad era como una copia del original, em, y la verdad corresponde a la mente de Dios y todo lo que se acerca a Dios. Ok, listo. Bien, eso, básicamente eso hablábamos sobre la verdad. Ahora vamos a entrar en argumentar eh, algunas creencias que tenemos nosotros de forma lógica. Tenemos que hacer algo y vamos a ponernos en contexto. Digamos que nos encontramos en el trabajo o en el vecindario, alguien que es ateo, un joven universitario que le han enseñado que Dios no existe, que le han explicado que venimos
del mono, y queremos ganar esa persona para Cristo, pero resulta que esa persona rechaza todo, cualquier argumento que suene, a, tenga un tinte religioso. ¿Cómo hacer en esos casos? En los casos donde de la academia, en los casos de las universidades, hoy en día los jóvenes eh, indagan mucho más al respecto que hace algunos años sobre este tema. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Lo fácil podría ser que dejarle al Espíritu Santo, ¿no? Decir que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en estas personas, pero nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo con argumentos, argumentos que le lleguen a esas personas. Recordemos que Pablo dijo que él se hacía como griego para llegarle a los griegos, como judío para llegarle a los judíos. Esto no quiere decir en lo externo y en las vestimentas, sino que Pablo indagaba en la forma de pensar de los griegos, en la forma de pensar de los judíos, para llegarles a ellos con argumentos según su cosmovisión. Y eso es lo que hace la apologética. Entonces, yo sé que todos conocemos la palabra y conocemos el plan de salvación, pero vamos a extraernos un poco de nuestra comodidad espiritual, por decirlo así, o más bien de conocimiento de la palabra, y vamos a entrar en escena. Nos encontramos con alguien que nos dice, Dios no existe, demuéstreme que Dios existe, y ahí sí yo voy a creer en lo que me está hablando sobre Jesucristo y todo esto. En esos argumentos que van a demostrar o a hacer pensar a ese ateo, es en lo que nos vamos a enfocar. Amén. En este día. Bueno, aquí llega mi hermana Mari y mi hermano Fernando. Bienvenidos. Ok, ya. Tenía la cámara aquí apagada. Listo. Bienvenidos, mi hermana. Y vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Para los que toman nota allí, la existencia de Dios. El, podemos hablar de un término que hemos escuchado que se llama ateísmo. El ateísmo. Y lo identificamos como personas que no creen en Dios. Pero en realidad, el ateo, el término, se relaciona más en su definición estricta, se relaciona más a no creer, bueno, no creer en Dios, pero esto tiene, según Martín Lutero, tiene mucho de cuestionable, ese ateísmo que muchos dicen. Entonces, ateísmo es no creer en Dios, que ya todos lo conocemos, pero en realidad la persona que dice no creer en Dios, en realidad es así. Según Martín Lutero, dice que Dios es todo aquello que es lo primero en el corazón del hombre, según palabras de Martín Lutero. Por lo tanto, el que dice ser ateo no lo es en su esencia porque él mismo es su propio Dios, su propio conocimiento o el amor hacia lo que está primero en su corazón. Ese es su Dios. Entonces, sí cree en algo superior a él mismo, algo superior al mismo. Y según Martín Lutero, en la esencia no sería un ateo completamente esa persona. Entonces, eso es para meditarlo, para pensarlo, lo que dice Martín Lutero, de que no existirían en realidad ateos, porque las personas creen en algo, en ellos mismos, en su propia capacidad, o ellos mismos son sus propios dioses.
entonces sí creen en un Dios, en algún Dios creerían, porque el ateísmo se basa en no creer en Dios, sea cual sea, sea de cualquier religión, no creer en Dios. Hay otro término que se utiliza que es el agnosticismo. El agnosticismo, ¿sí? Agnosticismo. Eh, Dicen ellos, argumentan que el conocimiento de Dios es limitado o es imposible. Para ellos es imposible conocer a Dios. Otros dicen que los agnósticos no les interesa saber si Dios existe o no, pero más que no les interese es que ellos, el que es agnóstico dice que es imposible demostrar que Dios existe o es imposible demostrar que Dios no existe. Por lo tanto, se quedan en no, consideran más bien no creer por la falta de evidencias tanto de una corriente que dice que Dios no existe como otra que dice que Dios sí existe. Podemos encontrarnos con personas que digan ser ateas o personas que digan ser agnósticas. Estas dos son las personas, los dos tipos de personas que nos podemos encontrar en algún momento para predicarles sobre la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un agnóstico y entre una persona atea? Entonces, bueno, podría ser una pregunta ahí sobre dejarlo como en forma de pregunta. Sí, dejamos esa pregunta. Según lo que hemos hablado, ¿qué diferencias encontramos entre un ateo y un agnóstico? A ver, ¿quién quiere aportar? Mientras tanto, alguien prepare Romanos. Bueno, aquí ya mi hermana Mabel ha levantado la mano. Y alguien prepare Romanos 11, 33 y 34. Mientras mi hermana Pastora Mabel nos comparte. Sí, adelante, Pastora Mabel. Ven, pastor, me dice que qué diferencia hay entre un ateo y un Agnóstico. agnóstico. Ajá. Pues los dos están como en el mismo, como en el mismo rumbo, pero la diferencia es que el uno dice no creer en Dios, pero tiene un Dios que puede ser a sí mismo, se cree más Sí. que Dios. Y el Agnóstico. agnosticismo, Agnosticismo. él argumenta es que es imposible conocer a Dios, o sea, él sí cierra la posibilidad de que es imposible, o sea, que no está en su posibilidad de querer conocer a Dios porque se le hace imposible. Así es. Ahí está. Gracias, Pastora Mabel. Así es. Esas son las dos diferencias en la forma de pensar de la gran mayoría de personas que quieren argumentar en contra de la existencia de Dios. Bueno, ¿quién tiene Romanos 11 33 y 34? Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Eh, exacto. Y ahí, ahí habla del conocimiento de Dios en cuanto a los pensamientos de Dios, ¿sí? No, no habla como en el sentido agnóstico de que no podemos conocer a Dios. Si así fuera, no creeríamos en Dios, no creeríamos en Cristo, que es manifestación de Dios. En todo lo que conocemos de Cristo y de su palabra, no estaría en nosotros. La palabra también en Corintios dice que en parte conocemos, pero ese en parte, ese conocimiento en parte se acabará cuando
ya estemos delante del Señor y ya tendremos pleno conocimiento de Dios. Por ahora sí conocemos sobre Dios, aunque sea una parte, una parte. Lo que no conocemos de Dios son, como dice Romanos, sus pensamientos, su manera de, de, de impartir justicia, de hacer las cosas, ¿sí? A eso se refiere Romanos, pero que sí hay conocimiento sobre Dios y debemos desarrollarlo, sí, sí lo hay. Bueno, ok, ahí vamos, que ojalá vayamos bien ahí. Bien, vamos con ahora sí los argumentos que podemos darle a un agnóstico o a un ateo en cuanto a la existencia de Dios. Hay unos argumentos a partir de los hechos, que se llaman así, ¿sí? Hay argumentos a partir de los hechos, sería lo primero, que se llaman también en los científicos o los estudiosos lo llaman argumentos a posteriori, argumentos a partir de los hechos o argumentos a posteriori, a partir de los hechos. ¿Sí? Esto habla de el efecto que hay a posteriori, la palabra posteriori, el efecto de los hechos, el efecto de los hechos. Ya vamos a ver a qué se refiere, a qué se refiere con estas palabras. ¿Sí? Según Tomás de Aquino, que fue un hombre que creía en nombre de Dios, que creía en Dios, bueno, tenía algunas posturas, algunas buenas, algunas no tanto, pero creía en Dios. Él dice que es más inteligente creer en Dios que no creer en Dios. Una persona es más inteligente al creer en Dios que al negar la existencia de Dios. ¿Por qué lo dice Tomás de Aquino? Por las evidencias que hay de la existencia de Dios, que vamos a ver esas evidencias a partir de los hechos. La primera evidencia o el primer argumento de la existencia de Dios es a partir de la ley del movimiento. Estas leyes que vamos a ver tienen algunos o se les dan otros nombres, ¿sí? Pueden encontrarse en libros o en otras fuentes con otros nombres, pero pues vamos a ir usando estos nombres. Hay un argumento para replicarle a un ateo, que es el argumento de la ley del movimiento, ¿sí? Perdón. Dice que cualquier cosa que se mueve tiene que ser movida por alguna otra cosa. Básicamente a eso se refiere. ¿En qué se basa la ley del movimiento? En que cualquier cosa que se mueve tuvo que ser movida por otra cosa. Nada tiene movimiento propio. Y pareciera que nosotros tenemos movimiento propio, que hay cosas que existen que tienen sí, su propio movimiento, pero en realidad no es así. A nosotros nos da la movilidad el cerebro. Una persona se lesiona las cervicales de acá arriba en el cuello y queda sin movilidad el resto del cuerpo. El cerebro le falla a un ser humano y queda sin habla, sin moverse. Si los pulmones no se mueven recibiendo las órdenes del cerebro, pues hay muerte, se mueren. Y la naturaleza, todo está en funcionamiento, los planetas, todo tiene un funcionamiento que hay una ley de la física que dice que todo se mueve por una causa, porque hay algo que puso en movimiento todo lo que existe, todo lo biológico, todo lo que podemos ver. ¿Cuál es esa causa, ese ser o fuerza, según
los ateos, que hizo posible que todo empiece a moverse, pues ahí está Dios. Solamente Dios, solamente todo este movimiento de la vida en el cosmos y en el universo se originó por alguien que puso en marcha el movimiento de los planetas, de las estrellas y del resto de la creación, que fue Dios. Tuvo solamente una causa. Entonces, nada empieza a moverse por sí solo. Todo tiene algo que lo mueve, que le transfiere una energía. Y eso es una ley no filosófica, sino es una ley física, de la física. Y esta ley habla que algo tuvo que originar el movimiento que hay en el universo. Bien, otra ley o otro argumento, segundo, es la ley o el argumento de la causa, la ley de la causa. Recordemos, si hay alguna pregunta, tengámosla ahí en cuenta o podemos escribirla en el chat, pues para tener en cuenta. La ley de la causa habla que es imposible que alguna cosa sea la causa de sí misma. ¿Sí? Esto habla de lo cosmológico, de la creación en sí, ¿no? En alguna parte tiene que existir una primera causa de todos los hombres, de toda la creación, algo que fue lo que originó todo lo que existe. Porque en la física, en el mundo físico, nada puede originarse a sí mismo, nada podría crearse a sí mismo. O las cosas que pasan en el mundo que vemos, en el mundo creado, son consecuencia de otras cosas. Por ejemplo, la lluvia, eh, vemos la lluvia y la causa de la lluvia es la evaporación, ¿sí? Del agua en los ríos y de este ciclo biológico. Por eso, y el viento hace que se unan las nubes y eso causa la lluvia, provoca la lluvia. Todo lo que sucede tiene una causa. Entonces, la causa de todas las cosas, podría decirse así, es Dios. Podría decirse que de la nada, nada puede salir. En algún momento, un científico, no recuerdo el nombre, se dio a la tarea a comprobar de que de la nada podían salir microorganismos o virus o bacterias o animales microscópicos y podía surgir la vida de la nada. Entonces, él toma un pedazo de tierra, algo así, y empieza a investigarlo, un terreno donde no había absolutamente nada orgánico y se dio la tarea de mirar qué surgía de ese, por varios días, de esa tierra que él escogió, de ese terreno, y fracasó su experimento porque nunca surgió ni vegetación, nada. Este científico veía que de los andeles o en la calle, por las rendijas nacía pasto, nacían hierbas, entonces él argumentaba que la vida se podía dar de la nada, pero este trabajo científico no le resultó. Buscó otro terreno y sí empezaron a salir microorganismos y cuando los estudió se dio cuenta que eran larvas de mosca y que él no se había dado cuenta antes y ahí una mosca había dejado sus huevos. Y entonces ahí él comprueba que de la nada no puede nacer vida. Esto también se comprueba
en los planetas, en muchos planetas donde no hay vida y no surge de la arena de ese planeta. Bueno, mi hermana Mabel tiene alguna pregunta. ¿Sí? No, señor. No, pastor, no, fue que creo que se me... ¿No? Ah, No, ok. no, señor. Listo, es que vi ahí la mano levantada, pero no. Ok, listo. Entonces, la causa de las cosas. De la nada, la ciencia nunca ha podido comprobar que de la nada surja algo. De la nada no surge nada. Eh, al- Últimamente hablaban de la partícula de Dios, los científicos, y hacían rotar a velocidades extremas como unos átomos, eh, unas, eh, una máquina que daba vueltas muy rápido y veían que surgían partículas, surgía como energía de esa rotación. Esa partícula la llamaban la partícula de Dios. Ellos trataron de llamarla así, pero de todas maneras ese experimento queriendo comprobar que de la nada sí podía surgir algo, se cayó o no les dio resultado porque los mismos átomos que ya existían ahí en esa máquina que daba vueltas, lo único que hacían era chocar unos con otros y hacer que surgieran esas partículas, mas no había creación de nada. Eran los mismos átomos que son cosas muy pequeñas que existen en todo el universo y se chocaban unos con otros. Eso era lo que pasaba y ellos podían ver como esas luces aparecer y desaparecer y la llamaban la partícula de Dios, pero simplemente era energía transferida, energía que estaba ahí en rotación. Entonces los científicos nunca han podido ni podrán comprobar que de la nada surja algo. Tiene que haber un ser inteligente, tiene que haber una causa de las cosas que existen. Nosotros ya sabemos que esa causa es Dios. Estamos mirando los argumentos sobre los hechos, sobre lo que vemos, sobre la existencia de Dios. Otro tercer argumento es la ley o el argumento de la posibilidad y la necesidad, ¿sí? Llamémoslo así, de la posibilidad y la necesidad. Y nos habla de que todas las cosas son interdependientes y en verdad cada una depende de otra para su propia existencia. Los científicos han visto que para que exista algo depende de otra cosa. Y así es en todo el universo, no solo en la Tierra. Nosotros necesitamos del aire, las plantas necesitan del gas carbónico y nosotros producimos gas carbónico y todo. Hay una dependencia en toda la creación, ¿no? Hay una dependencia en toda la creación. Los planetas dependen de las estrellas para existir, para moverse, para estar ahí. Si una estrella explota, los planetas tampoco podrían permanecer ahí en esa órbita o seguir existiendo. Estas son leyes científicas, ¿no? Estos son argumentos científicos que hacen ver que el único que no depende de nada debe haber un origen, como ya lo vimos, una causa de las causas, como sería Dios. Podríamos definir a Dios. Dios es el que causó, el que creó, el que comenzó toda la vida en el universo, pero Dios no depende de nadie, porque alguien preguntaba
Entonces, ¿quién creó a Dios? Un ateo preguntaba eso. Entonces, si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? Esto es imposible porque Dios no, un ser creador no depende de su creación. Por lo tanto, no debería ser creador, ¿sí? Si yo creo, construyo una silla, la silla no podría decirme, bueno, ¿y quién lo construyó a usted? O porque la silla es simplemente una creación. Yo soy el creador y no sería lógico. Ese cuestionamiento no es lógico, porque el creador es el que originó todo lo que existe. De lo contrario, si alguien creó a Dios, Dios no podría ser Dios. Valga este juego de palabras, ¿no? Sino Dios sería el que creó a Dios. Y bueno, y entonces ahí sería una, un pensamiento sin fin. Bueno, ¿quién creó a ese Dios que creó al otro Dios y al otro Dios hasta llegar al verdadero Dios, al original, al que no tiene comienzo? Se tendría que llegar hasta esa instancia. Alguien que no tiene, alguien que lo haya creado, la causa de las cosas. Dios es el único, aquel que por necesidad siempre ha existido, es lo que toda persona llamamos Dios, lo que siempre ha existido, ¿sí? Que eso también se llama la ley de propósito. El propósito, toda creación tiene una función, tiene algo que hacer en la vida, en su existencia. Los planetas, su función es rotar alrededor de un sol o de una estrella. Las plantas, su función es dar frutos y cada creación tiene una función, pero el que les da ese propósito a toda la creación es Dios. Y Dios no podría adquirir un propósito de existencia de nadie más, o si no, no sería Dios. Este argumento es un poco complejo, pero habla de que Dios no necesita de ser creado, Él siempre ha existido. Bien, vamos con otro argumento, que es la, el argumento de la gradación del ser, la gradación, ¿sí? Que habla de, de que las personas se clasifican en buenos o malos según los diferentes grados de acercarse a lo que es más grande que ellos. Ya vamos a explicar esto. Entonces, se tiene en el universo un patrón de comparación que es perfecto. Y ese patrón perfecto de comparación es Dios, es Dios. El hombre siempre se compara o nunca está realizado, nunca se siente pleno porque sabe que hay algo más grande que él, más fuerte que él, más perfecto que el ser humano. Por eso el hombre busca perfeccionarse, busca ser mejor cada día, porque sabe y con cómo él sabe que es mejor, debe haber un grado un estándar, una comparación. Lo perfecto en el universo se llama Dios. Toda perfección en el universo, y no solo en el ser humano, sino en el universo, ese sería Dios. Entonces, un ateo, cuando ve algo perfecto, ahí puede ver la obra de alguien perfecto que es Dios. Dice Dios y vio que era bueno. Siempre creaba y decía, y vio Dios que era bueno, y fue la noche y la mañana del tercer día. En fin, porque la perfección va con Dios.
Esa perfección habla de un ser inteligente. Esa perfección habla de un ser inteligente. En cambio, el hombre, este argumento habla de la gradación del hombre. El hombre no se perfecciona, sino toda la creación no evoluciona, sino va involucionando, se va desmejorando, se va acabando, uno se va volviendo más viejo, uno va deteriorándose, la raza humana se va deteriorando, en vez de evolucionar, que eso es otro tema que vamos a ver, va involucionando, pero Dios permanece perfecto. Dios es la perfección de las cosas, de la creación. Habla de que un ser perfecto crea cosas perfectas, exactas, como las leyes de la matemática y leyes exactas. Si la ciencia es exacta, solamente pudo venir de un ser que es perfecto, que es inteligente, porque no hay otro argumento para descubrir que 2 más 2 son 4. Por ejemplo, pues por dar un ejemplo sencillo, eso es una ley, eso es algo que está ahí, que el hombre le dio una forma de entenderlo, ¿sí? Y le puso números y le puso signos, pero siempre 2 más 2 eran 4, siempre, siempre, aunque el hombre busque otras lógicas, 2 más 2 eran 4 siempre. Y todas esas leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, siempre, si uno bota algo, suelta algo, caerá al suelo, siempre. No hay alteración de esto. ¿Quién se inventó eso? ¿Quién decidió que esto fuera así? El azar no puede decidir, el azar no puede inventar de una manera inteligente, de una manera ordenada. Es como si de una explosión, después hablamos del Big Bang, ¿no? De una explosión, todo queda en orden, sale, explota algo y aparecen libros, celulares, lámparas, cajones, camas, todo aparece en orden de una explosión. No, al contrario, una explosión, algo al azar, es desordenado, al azar, por eso se llama al azar, queda todo por donde cayó, así quedan todas las cosas. Más un ser inteligente crea cosas inteligentes. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ya vamos terminando. Si alguien tiene pregunta, podemos decirlo. Y por último, el argumento del gobierno del universo. El gobierno del universo es el otro, o el orden también de lo que estamos hablando. Alguien debe mantener todo este universo organizado, en orden, de que los planetas no se estrellen con los unos con los otros, de que el aire sea perfecto en la Tierra para que haya vida. Todo ese orden lo mantiene Dios. Las olas del mar son producto de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, una distancia exacta de la influencia que hay entre esa distancia de la Tierra y la Luna, algo exacto, ni más ni menos. La capa de ozono, su medida es exacta de tal manera que no quedamos calcinados, ni nos quemamos por los rayos del sol. Hay una medida en el ozono exacta para que haya vida en el planeta y así todo tiene un orden, una causa y una intención que es dada por alguien inteligente. Bien, esos serían como los 5 argumentos que hablan de la existencia de Dios a partir de los hechos científicos, de las leyes científicas.
Entonces, la ley del movimiento que habla que algo, todo es movido por otra cosa, ¿sí? Algo, una cosa mueve otra cosa. Y así se origina el movimiento en el universo. ¿Y cuál es el primer factor de origen del movimiento en el universo? Fue Dios. Ahí le comprobamos al ateo de que ese origen de que todo comience a moverse en el año cero de la existencia del universo. ¿Quién originó que todo arranque a moverse, todo arrancara en el universo? Dios. Estaba la ley de la causa, que habla básicamente de que todo lo que existe tiene una causa y que se comprueba que de la nada nunca saldrá nada. Todo este universo tan grande no pudo surgir de nada, porque nunca se comprobará en la ciencia que de nada salga algo, de la nada salga algo. Algo debe producir algo, o sea, debe ser la causa de otra cosa. Y la causa de este semejante universo que hay tuvo que ser un ser más grande que ese universo, un ser tremendo, y ese ser es Dios, la causa del universo. La otra era la ley de la posibilidad y la necesidad, de que todo necesita, una cosa necesita de otra en el universo, pero el único, debe haber un origen de esa cadena, y ese origen es Dios, el origen, y por lo tanto Dios no necesita que alguien lo cree. Y la perfección, la degradación del ser, que el ser se degrada, pero que tuvo que haber un original en cuanto a todos los seres que tuvieron un comienzo, aunque se van degradando, o todo lo que existe, pero hay algo que es perfecto. Esta ley también habla de lo perfecto. Lo perfecto es solamente tiene origen en alguien perfecto, ¿sí? De tal palo, tal astilla, como por decirlo de alguna manera, de algo perfecto, algo que encaja exactamente, tuvo que tener un origen de alguien, algo así igual, de perfecto. Eso perfección la da Dios. Y el gobierno del universo, de que todo esté en funcionamiento en el universo, tuvo que ser por la mente de Dios. ¿Sí? Dicen, bueno, hay algunos argumentos un poco más profundos y científicos, pero no queremos enredarnos así. Si alguien quiere saber más o conocer alguna fuente sobre esto un poco más, pues puede escribir y podría enviarle algunas fuentes más profundas sobre esos temas, pero ya hablaría más de la ciencia y otras cosas. Bien, por último, en estos, vamos a 5 minutos, vamos a ver otros argumentos más relacionados con los seres humanos. Eh, Argumentos como antropocéntricos, podría ser, o la ciencia los llama argumentos a partir de las causas, argumentos antropocéntricos o a partir de las causas. Son otros argumentos, ¿sí? Em, Estos hablan del punto de vista de la filosofía, ¿sí? Ya vimos el punto de vista de la ciencia. Ahora vamos a ver, a mirar desde la filosofía sobre, un poco más sobre la existencia de Dios. Sí, la existencia de Dios. Em, el primer argumento es el argumento ontológico, así como suena sin H ni nada, ontológico. Preparemos, alguien busque Salmo 14:1, el Salmo 14:1. En griego viene esa palabra del griego ontos, ¿sí?
que se, que quiere, habla sobre el hombre, más que todo basado en el hombre, en el pensamiento del hombre. Bueno, alguien, cuando tenga Salmo 14:1, me avisa. Listo. Amén. A ver, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, haces odiables. No hay quien haga lo bueno. Salmo 14:1. Exacto. Dice quién, el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. El que diga que no hay Dios es necio, ya lo sabemos, pero no lo vamos a tratar de esa forma a la persona. Anselmo, un hombre eh, sabio, un hombre sabio, dijo estas palabras. Concluyo que todos los hombres tienen la capacidad de conocer a Dios. Este hombre Anselmo, leyendo ese Salmo 14:1, concluyó que todos los hombres sí tienen la capacidad de conocer a Dios, pero quieren ser necios, como los que dicen ser ateos. El ateo más que ateo es alguien necio. Bueno, este argumento nos habla que Dios tiene que existir y que es infinito y perfecto por la misma rebeldía del hombre. El solo hecho de que una persona se levante contra Dios ya está dándole argumentos filosóficos a que Dios entonces sí existe. Porque podría decir, si no existe, pues ¿para qué argumenta algo que no existe? ¿Para qué se gasta el tiempo de hablar, de debatir sobre alguien que no existe? Pero el solo hecho de que un ateo quiera debatir, ya está hablando de la existencia de Dios como una idea, según él, o como algo en su ser que él quiere más revelarse que comprobar, ¿sí? El ateo quiere es más rebelde que comprobar. Generalmente los ateos están resentidos contra Dios en su corazón por una u otra cosa. Entonces, este argumento ontológico dice que el solo hecho de la rebeldía del hombre hacia Dios ya está comprobando que por lo menos Dios como una idea, la idea de Dios, si existe o no, pero la idea de Dios, el solo hecho de nombrar a Dios, que un ateo nombre a Dios, ya está hablando que en el corazón y en la mente existe. Hay una existencia, si sea mínima, hay un rechazo hacia Dios, pero ya rechaza algo que existe, que es Dios. El solo hecho de ponerse rebelde contra Dios ya está hablando que ya está dándole argumentos a que Dios existe en esa persona. Es un poco complejo, pero pues esos son los argumentos. Hay otro argumento de la idea innata de Dios. Segundo argumento, basado en el ser humano, basado argumento antropocéntrico o de las causas, es la idea innata de Dios. Y este es más fácil, de que toda persona nace con un concepto, con una intuición o concepto de que existe Dios. Toda persona, nadie le enseña, sino nace con eso en su corazón. Eso lo explica las distintas religiones. Alguien se va a una tribu muy alejada de todo, que nunca ha visto a otro ser humano. Esto es
es verdad, es real. Nunca, una tribu lejana nunca ha visto un ser humano, nunca ha conocido otras civilizaciones, no conocen las ciudades, viven en las selvas muy primitivos, una tribu muy primitiva, y cuando llegan allá, misioneros en el siglo pasado, y que hicieron esa función, llegaron a la selva y, oh gran sorpresa, que cuando llegaron a esas tribus, estos hombres, sin que nadie fuera a imponerles religiones, ni a decirles, ni a enseñarles, estos hombres ya tenían adoración hacia un ser supremo. ¿Quién les enseñó que había un ser supremo? Lo que pasa es que ellos creían que ese ser supremo era el sol, o era la luna, o eran las estrellas, o era la naturaleza, pero ellos veían en su corazón que había algo más grande que ellos. ¿Quién les enseñó? ¿Qué misionero fue allí? Esto nació de su corazón, en esas tribus, aquí en América Latina y en muchas partes del mundo. ¿Quién le enseña al ser humano que hay un Dios, que hay un ser supremo, que hay un ser más grande que él? Eso no lo hacen los animales, pero sí el ser humano. Y eso, de eso habla que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, el solo hecho de que en una tribu lejana se sientan en su corazón que hay un ser superior, ahí ya deja ver que Dios existe, que hubo un Dios que los creó con esa idea innata en su corazón. Bien, ese es el argumento. Y por último, el argumento de la naturaleza finita del ser humano. Em, y habla la naturaleza finita del ser humano. Se hace el cuestionamiento de quién le dio al hombre los valores morales. Lo mismo sucedía también que en esas tribus, cuando llegaban los misioneros, sin influencia de nada, ellos tenían valores morales. Ellos tenían de esas tribus lejanas primitivas, tenían definición de lo bueno y lo malo. ¿Quién les enseñó a ellos qué era bueno y qué era malo? Esto no lo tienen los animales tampoco, y esto es obra de Dios. Solamente un creador pudo originar eso en un ser como el ser humano, porque no somos, después hablamos de la evolución. La evolución podrá transformar quizá para ellos, aunque no es así, la parte física y después de caminar en cuatro patas, caminar en dos patas y todo lo que ellos quieran, aunque no es así, después hablaremos sobre eso, pero ¿quién pone la espiritualidad? ¿Cómo evoluciona el concepto de Dios del ser humano? Si ningún animal, por más inteligente, por más evolución, ningún animal ha desarrollado el concepto de Dios, de ser supremo, de un ser creador, el concepto de lo moral, de lo bueno y lo malo. Ningún animal lo ha podido desarrollar por más evolución que se haya dado en millones de años según científicos cerrados. Entonces, esto solamente, la única explicación de esto que tiene el ser humano es que hubo alguien que puso eso en el ser humano. La espiritualidad, ¿de dónde salió la espiritualidad en el ser humano? Eso no tiene causa física ni científica, eso no tiene ninguna causa explicable por la ciencia. ¿De dónde sale la espiritualidad y esa idea innata de Dios? ¿De dónde surge? No hay influencias porque las tribus lejanas y primitivas tenían un Dios, solo que no sabían cuál era ese Dios y según lo que veían, eso adoraban. Y ahí salen las religiones, pero ¿de dónde sale la espiritualidad y la moralidad del ser humano?
Solamente la única explicación es que Dios se la dio al ser humano. Eso no lo puede explicar la ciencia, ni la filosofía, ni nada. Saber que el hombre sabe que hay un ser superior a él. Bueno, esos son los argumentos que tenemos para debatir con un ateo o con un agnóstico. Bien, ¿alguien va en estos 2 minuticos preguntar algo, decir algo? Más o menos hemos comprendido. Hay algunos otros argumentos, pero son más tediosos, más científicos, y pues no vamos a irnos hasta allá. Pero sí estos son los argumentos más comprensibles. Bien, entonces creo que está todo claro. Voy a dejar en 10 minutos mientras no, en 5 minutos, mientras subo el taller, subo unas preguntitas que tienen que ver sobre lo que vimos la vez pasada, sobre la verdad y todo este tema, la verdad relativa, verdad absoluta y sobre lo que hemos visto hoy. 5 preguntas nada más. Ustedes pueden usar sus apuntes y las llenamos y le damos enviar. ¿Listo? En 5 minutos que no tengo que buscar el cuestionario, voy a dejar el cuestionario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro sobre la existencia de Dios? Esto es para argumentarle a alguien que diga, compruébeme sin la Biblia que Dios no existe. De hoy en 8 vamos a hablar de la Biblia. ¿Cómo le comprobamos a alguien que no cree en la Biblia que la Biblia sí es la palabra de Dios? De hoy en 8 vamos a hablar de eso. Pero con estos argumentos podemos hablarle a alguien que no conoce de Dios y hacerle entender que la misma ciencia y la misma naturaleza humana le dictan que Dios en realidad existe, que Dios existe y que es más inteligente creer que no creer. Bien, bueno, mis amados hermanos, gracias por el tiempo. Creo que no hay ninguna pregunta, entonces el cuestionario en 10 minutos, en 5 minutos va a estar ahí en el grupo de WhatsApp y en 10 minutos ya lo pueden haber llenado. Son solo 5 preguntitas de selección múltiple para que las llenemos y así vamos avanzando. Bien, eh, ok, bueno, así quedamos y de hoy en 8 continuamos con la clase. Esta clase queda grabada. Voy a terminar la grabación. Queda grabada y